Oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias. Hoy nos has reunido en este lugar. Nos diste la oportunidad de estudiar Hebreos. Por medio de la palabra de hoy, queremos conocer correctamente el libro de Hebreos. Y que ninguno de los que estamos aquí malinterprete la palabra de Dios. Y que podamos ser firmes sobre tu palabra. Ayúdanos a no ser engañados por las enseñanzas falsas. Vivimos en los últimos tiempos. Permítenos sabiduría para que sepamos y cumplamos tu santa voluntad en esta época. Confiamos el tiempo de hoy en que estarás con nosotros. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos 1, versículo 1 al 3, leemos juntos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Hasta ahí? Después de recibir la salvación, uno leyendo la Biblia y el Nuevo Testamento, seguramente han sentido que Hebreos es un libro un poco difícil. Yo cuando recibí la salvación y leí Hebreos, realmente no entendía qué decía. Y también cuando me lo explicaban era difícil todavía. Entonces, seguramente aquí hay personas que tienen poco tiempo de haber recibido la salvación y quizás se les hace muy complicado este libro. Para los israelitas es más fácil entender Hebreos, pero para gentiles que desconocen la palabra, que ellos comprendan el libro de Hebreos es muy difícil. Para una persona que conoce bien Antiguo Testamento, hebreo puede ser más fácil de entender. En especial para las personas no salvas, va a ser muy difícil que ellos comprendan el libro de Hebreos. Entonces, quizás nunca tuvieron la oportunidad de estudiar bien Hebreos. Entonces, hoy estudiando el libro de Hebreos me siento un poco presionado porque tengo que explicárselos de manera sencilla y espero poder hacerlo. Espero que esta palabra sea de gran ayuda para las personas salvas. Yo después de recibir la salvación no tuve oportunidad de que alguien me enseñara detalladamente y fácilmente el libro de Hebreos y me esforcé mucho para entender este libro y con el paso del tiempo poco a poco entendí más. Luego se me hizo más sencillo el libro de Hebreos. El que escribió Hebreos dirían uno, solamente Dios sabe. Pero los que estudian la Biblia dicen que es muy probable que Pablo haya escrito Hebreos. Y pienso que sí es correcto que lo habrá escrito Pablo. Y el tema principal de Hebreos
es acerca de los hebreos, es la carta o la epístola a los hebreos. O sea, es dirigida a los israelitas. Entonces, los israelitas pueden entender este libro muy fácilmente. Y al hablar del fondo de este libro de Hebreos, así hay que entender este libro. ¿Hacia quién se dirige este libro? Los que reciben este libro son los que ya son salvos, que siendo hebreos, siendo israelitas, hay personas ya salvas. O también las personas que todavía no son salvos, pero son cercanos a los salvos y son gente que quieren asegurar su salvación. Había muchas personas así. Entonces, habían personas ya salvas y personas cerca de la salvación. Y muchas personas que todavía no tenían la segura salvación. Pero aún así, aunque no han sido salvos, pero sí se acercan a los salvos y querían asegurar su salvación. Había gente así. Entonces, a los que recibieron esta epístola, ellos tuvieron una gran persecución. Los religiosos judíos los persiguieron por los siglos. Y como los atacaban, los perseguían, las personas ya salvas no se vacilaban mucho. Pero la gente que salieron del judaísmo y se acercaron al creer en Jesús para recibir la salvación, estaban cerca, pero como vinieron las aflicciones y persecuciones, habían personas que pensaban y consideraban volver al judaísmo. Entonces, eran personas que querían volver al pasado. Entonces, son los que están de este lado. Entonces, se escribe este libro de Hebreos para hablar acerca de qué tan segura es la salvación que ya tienen los salvos, y también se escribió para los que no son salvos pero quieren volver al judaísmo, que no deberían de regresar al judaísmo, sino que deberían asegurar y entender seguramente su salvación, que es la gracia de Jesús. Y que una persona salva tiene que llevar la vida cristiana más activamente. Entonces, para animarlo de esta manera se escribió Hebreos. Entonces, los que recibieron Hebreos, habían personas ya salvas y muchos que todavía no eran seguros de su salvación. Para, teniendo eso en cuenta, entendamos mejor este libro. Entonces, el que escribió Hebreos habla acerca de para asegurar más la salvación de los que ya son salvos, y a los que no son salvos les aconseja no regresar al judaísmo, sino que se aferren a la segura salvación por medio de Jesús. Por eso este libro de Hebreos es muy largo, para hablarles de estas cosas. Entonces, hay que tener en cuenta que para aquellas personas se dirige este libro de Hebreos para entenderlo más bien. Hebreos capítulo 1 habla acerca de la comparación entre Jesús y ángeles. O sea, se escribió este libro de Hebreos para hablar de quién es Jesús, que por qué hay que aferrarse a Jesús, que por qué hay que aferrarse a las obras de Jesús. Esto es su tema principal. Por lo tanto, en Hebreos capítulo 1 habla acerca de Jesús, tiene el propósito de aclarar acerca de quién es Jesús, para hablar de que si uno se aparta de Jesús, su vida será arruinada. Por eso Hebreos capítulo 1 habla de los ángeles y compara a Jesús y los ángeles. Porque los del judaísmo le ponían mucha importancia a los ángeles. Entonces, a la gente que quieren volver al judaísmo, les está diciendo que los ángeles son espíritus ministradores de Dios y que Jesús es Dios mismo. Entonces, si también hacen caso a las palabras de los ángeles, entonces cuanto más la palabra de el Hijo de Dios, que es Jesús, que Él mismo hizo a los ángeles, entonces al rechazar la palabra de Jesús, ¿qué tan grande será el castigo? Despierten, que
que no confíen en los ángeles, sino que miren a Jesús. Por eso en Hebreos capítulo 2 habla acerca de primer Adán y lo compara a Jesús. Que primer hombre, Adán, fracasó, pero el postrer Adán, Jesús vino y restauró totalmente lo que Adán falló. Y habla de esto, de que Jesús es el Mesías que ellos esperaban. En capítulo 2 habla de esto, y en Hebreos capítulo 3 habla acerca de que como los judíos apreciaban mucho a Moisés, pero Moisés era un servidor de Dios, pero Jesús era hijo de Dios. Por eso habla de que Jesús es primero, que no tienen que aferrarse a Moisés, sino a Jesús. Y en Hebreos capítulo 4 habla acerca de la paz que dio Josué a Canaán. Que el reposo que dio Josué no es el verdadero reposo, sino por medio de Jesús vino el verdadero reposo. Por lo tanto, no se deben aferrar a Josué, sino al reposo que trajo Jesús. De entrar a este reposo por medio de la fe, y deben obtener reposo por medio de Cristo. De esto habla. ¿Y por qué escribe estas cosas? Para que no vuelvan al judaísmo, sino la palabra de Jesús es la última revelación, por eso tienen que aferrarse a Jesús, de eso están hablando. Y de capítulo 5 a 7 de Hebreos, habla acerca de los sacerdotes del Antiguo Testamento, poniéndolo como ejemplo de por qué quieren aferrarse a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Dice que Jesús, según el orden de Melquisedec, él es sacerdote para siempre. Entonces, el sacerdote del Antiguo Testamento es la sombra nada más, y Jesús es el sacerdote verdadero. Por lo tanto, tiene que aferrarse a Jesús, de eso está hablando. Pero en Hebreos capítulo 8 habla del pacto antiguo, que era del sacrificio de los animales del Antiguo Testamento. Y Dios lo destruye porque no es perfecto, sino por medio de Jesús vino el nuevo pacto, que por eso tiene que aferrarse a Jesús. De eso habla. Y Hebreos 9 y 10... Capítulo 9 y 10 habla acerca de que la expiación de los animales, la sangre de animal era como la sombra nada más, y que Jesús vino y Él murió y derramó la sangre y así quitó el pecado, y esto es el pacto perfecto y eterno, que por eso hay que aferrarse a la redención de Jesús. De eso está hablando. Y luego Hebreos capítulo 11 habla acerca de que en el tiempo del Antiguo Testamento, ¿cómo recibieron la salvación? ¿Por las obras? No. El judaísmo ahora se enfoca en guardar la ley y confían en sus obras, pero en el Antiguo Testamento, ¿quién pudo ser salvo por medio de las obras? En Hebreos capítulo 11 es el capítulo de la fe, que todos por la fe, por creer, recibieron la salvación, actuaron con la fe. La base de la fe no es obra. Entonces luego en capítulo 12 habla acerca de que ahora ya es clara la respuesta, y como ya es clara la respuesta, ahora debe de correr en la fe, y los anima de esta manera. Y luego advierte que si aún así hay algunos que abandonare a Jesús y confía en los ángeles, Moisés, Josué o los sacerdotes del Antiguo Testamento, se aferran al antiguo pacto y a los animales, estarán menospreciando la advertencia de Dios, y que recibirán un gran castigo, y así los advierte. El judaísmo les pone mucha importancia a lo que comen y no comen, pero por cosas así no cambia su corazón, sino el corazón cambia por medio de recibir la gracia. De esta habla de que continuamente recibamos la gracia de Dios, y así termina el libro de Hebreos. Entonces, al entender el libro de Hebreos, hay que entender que escribió Hebreos hacia quién está hablando, hacia quién va dirigida esta palabra, hacia los que están entre voy a seguir en el cristianismo o el judaísmo, que para estas personas, para decirles que no vuelvan al judaísmo, sino que reciban la salvación perfecta que se da por medio de Jesús, que ellas reciban la salvación segura, y así deben de vivir conforme a la fe, y eso está aconsejándoles. Esto es Hebreos. ¿Más o menos ya entendieron todo? Sí se entiende, ¿no? Pues está diciendo, cuando leemos Hebreos, aunque no entendamos todo, pero
está hablando de Jesús. Está bien, que hay que vivir aferrándose a Jesús. Sí entendió bien Jesús, que si no se aferran a Jesús, sino en otra cosa equivocada, les irá mal, se fracasarán, serán malditos. De eso está hablando continuamente, ¿no? Entonces vamos a pensar uno por uno más sencillamente. Vamos a buscar Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, se refiere al Antiguo Testamento, a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Que Dios habló. Así comienza el libro de Hebreos. Que Dios, que creó el universo y todas las cosas, Dios habló. En el tiempo del Antiguo Testamento, por medio de los profetas, hablando muchas veces y de muchas maneras, quiere decir que habló por muchas generaciones. Más sencillamente hablando sería durante 1100 años, o sea, desde 1500 años antes de Jesús hasta 400 años antes de la venida de Jesús, hasta el tiempo de Malaquías, por medio de muchas generaciones, de muchas maneras y muchas veces ha hablado. De varias maneras ha hablado. Entonces, Dios cuando hizo que se escriba esta palabra, lo hizo por medio de los profetas. Y podemos ver en el Antiguo Testamento que habló de muchas maneras. Por ejemplo, los 10 mandamientos, Dios con su mano lo escribió. Y el diseño del tabernáculo dice en 1 Crónica 28 que descendió la mano de Dios y él mismo lo dibujó. Entonces hay cosas que Dios mismo escribió y cosas como los libros proféticos es lo que Dios habló y escribieron. Moisés también escribió las palabras que Dios le habló. Y luego Dios también hablaba por medio de las visiones, por medio de los sueños hablaba. Y para que escribieran salmos, permitió gran aflicción a David, y en medio de la aflicción, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, hizo que se escriba el libro de Salmos. Y también para escribir Eclesiastés, le dio todo lo que Salomón necesitaba. Lo hizo experimentar todas las cosas de este mundo, y luego es como lo que él sintió y experimentó, lo escribió en Eclesiastés. Y en Eclesiastés dice claramente que Dios le dio todo esto. Entonces Dios, si hubiera hablado de manera unilateral, no habría sido tan interesante, pero Dios de varias maneras, de muchos medios diferentes ha hablado. Y esto fue su voluntad de Dios. Por eso dijo, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días, o sea, en el tiempo del Nuevo Testamento, nos ha hablado por el Hijo. Así está diciendo que por medio de su Hijo de Dios Jesucristo, esta palabra del Nuevo Testamento es por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, Dios, quien ha hablado en esos postreros días, en el tiempo del Nuevo Testamento, nos ha hablado por el Hijo. O sea, que vino el Hijo de Dios y Él mismo habló. Lo que dice aquí, lo más importante, o lo primero sería que Dios ha hablado. Esta es una pregunta muy importante. ¿Realmente Dios habrá hablado? La Biblia está diciendo que sí. Que Dios por medio de varias maneras ha hablado, pero el contenido es que sí, es palabra de Dios todo. Ha hablado por el Hijo, dice luego. ¿Quién es este Hijo? En capítulo 1 lo aclara. Aquí habla de quién es este Hijo. Vamos a seguir viendo. Nos explica quién es el Hijo. A quién dice constituyó heredero de todo.
Jesús es el heredero del universo y todas las cosas, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Que quién es el que creó este universo? Es que el Dios Padre lo hizo por medio de Hijo Jesús. Que quien hizo el universo es Jesús. Esto está diciendo. Es el Hijo Jesús, que el Hijo construyó, creó este universo y Él es el heredero de todo. Y que este Hijo vino al mundo y ha hablado. Entonces, su palabra es la revelación y que hay que escuchar las palabras de Jesús. Pone énfasis en que tenemos que escuchar la palabra de Jesús. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere volver al judaísmo. Porque todo lo que habló en el Antiguo Testamento y por medio de los profetas era la sombra. Y lo que vino y dijo Jesús es la última revelación. Que por eso tiene que aferrarse a la palabra que Jesús mismo dijo, está diciendo. Y luego pregunta, ¿quién es ese Hijo? Es el Hijo que creó el universo y nos hizo a nosotros mismos. ¿Quién es este Jesús? Y que Él es el heredero de todo. Y versículo 3 dice, ¿cuál? Jesús, siendo el resplandor de su gloria, de Dios, y la imagen misma de su sustancia. O sea, Dios invisible tomó forma visible, o sea, en Jesús. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Dios, que es invisible, tomó el cuerpo visible por medio de Jesús. O sea, ver a Jesús es ver a Dios mismo, porque Jesús es la imagen misma de su sustancia. Y que hizo el trabajo de purificar nuestros pecados y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, que vino Jesús e hizo el trabajo de limpiar los pecados y luego ascendió al cielo. Entonces, desde el principio habla muy claramente de la respuesta. Y después de esto, habla de su ideología equivocada de los israelitas para romperlos, estas ideologías falsas. Porque de los que recibían esta palabra de hebreos, habían personas que no tenían la mente clara. Entonces, para deshacer su pensamiento equivocado, compara a los ángeles y a Jesús. ¿Es necesario comparar un empleado con el presidente? Pues no es necesario, pero para los que no entienden bien, tienen que explicar la diferencia entre un empleado y presidente. Pero una persona educada sabe, aunque nadie le dice nada, sabe cuánta diferencia hay un empleado y un presidente, ¿no? Pero entre los israelitas no sabían qué tan alto, qué tan asombroso era Jesús. No sabían qué tan alto estaba Jesús, que vino en cuerpo humano y se aferraba más bien a los ángeles. Por eso se tuvo que comparar a los ángeles a Jesús. Aquí en versículo 4 dice, hecho tanto superior a los ángeles, hablando de Jesús, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Que Jesús es mucho más superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. O sea, Jesús, ¿qué nombre tiene? Solamente viendo qué nombre tiene se puede saber rápidamente. ¿De qué tan superior es Jesús? Para saber esto, hay que saber solamente su nombre que ha sido dado a Jesús. Por eso, para comparar a Jesús y a los ángeles, dice así en versículo 5, ¿por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. O sea, que Dios nunca dijo a los ángeles, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Que nunca dijo Dios tal cosa. Yo seré a él padre y él me será a mi hijo. ¿Alguna vez lo dijo? Nunca.
que a los ángeles nunca dijo esto, pero a Jesús sí lo ha dicho. En versículo 6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Que cuando Jesús viene por segunda vez, todos los ángeles que han sido creados por Dios le adorarán a Jesús. Así está escrito en el Antiguo Testamento. En versículo 7 dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y sus ministros llama de fuego. O sea, que para saber cuán superior es Jesús, hay que saber que Dios le dijo, tú eres mi hijo. Yo seré a él padre y él será a mi hijo. Lo dijo a los ángeles, a Jesús así, pero a los ángeles nunca lo dijo así. Y a Jesús, todos los ángeles de Dios le adorarán, así dice, y que Jesús los utilizará a los ángeles como espíritus ministradores. De que el Señor es quien los controla, eso está diciendo la Biblia. Y luego hablando de Jesús, versículo 8, dice más, del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. En versículo 10, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mutados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Entonces, hablando del Hijo Jesús, a Jesús le dijo, oh Dios, y a Jesús le dijo, oh Señor, y que Él puso el fundamento de la tierra, y que perecerá el universo y todas las cosas permanecerán, pero Jesús nunca cambiará y permanecerá para siempre, eso está diciendo. Por eso es que deben de aferrarse a los ángeles o a Jesús. Claro que hay que aferrarse a Jesús. Por eso entonces, ¿qué son los ángeles? Como dice en versículo 14, son espíritus ministradores de Dios. En 14 dice, no son todos, aquí todos se está hablando de los ángeles, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea que los ángeles son inferiores a los salvos. Porque ellos estaban adorando y enalteciendo a los ángeles. Pero los ángeles son espíritus ministradores de Dios. Y fueron enviados para servir a los salvos. Por eso el apóstol Pablo dijo en Corintios que nosotros juzgaremos a los ángeles. En San Lucas, cuando murió Lázaro, el mendigo, los ángeles lo llevaron al cielo. Entonces los ángeles son inferior a las personas salvas. Entonces, si es así, ¿cómo es posible que adoren a los ángeles en lugar de aferrarse a Jesús? Dice que los ángeles adorarán a Jesús, que son nada más servidores de Jesús. ¿Quién es Jesús? Es Dios, es quien ha fundado el universo y todas las cosas, que creó todas las cosas, quien con su palabra de poder los sostiene a todas las cosas. Por eso en versículo 2 dice que el Señor creó todas las cosas. Y en versículo 3 habla acerca de que con la palabra de su poder sustenta todas las cosas, que Él es quien ha creado y maneja el universo. Él es Jesús. Por eso en el Antiguo Testamento también dijo que Él es Dios y Él es el Señor. Él es el Creador. Y de que como el Señor creó a los ángeles, todos los ángeles le adoran. Así está escrito. ¿Sí entendieron? Por eso en Hebreos capítulo 1 está explicando que Jesús es la Trinidad de Dios. Y así comienza este capítulo. Para quitar su pensamiento que adora a los ángeles. Para que comprendan seguramente de Cristo. ¿Sí entienden?
No me va a dar tiempo para explicar los 13 capítulos. Luego capítulo 2, versículo 1. Dice una palabra muy temerosa. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. En el tiempo del Antiguo Testamento, si ellos rompían la ley que Dios dijo por medio de los ángeles, recibieron castigos, entonces ¿cuánto más? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Que si vino el Hijo de Dios y cumplió la salvación, una salvación tan grande, si la descuidamos, ¿cómo escaparíamos de su castigo de Dios? No podríamos escaparnos, eso está diciendo. Y de versículo 5 y abajo habla acerca de primer hombre Adán y a Jesús. Los compara. Que el primer hombre Adán, al principio ¿qué era? Él era el rey de la tierra. En capítulo 2 habla de esto. En capítulo 2 habla acerca de que cuando Adán fue creado, Adán era el rey de la tierra. Por eso Dios le dijo a Adán que gobernara y dominara todas las cosas de la tierra. Pero Adán pecó. Y como Adán pecó, la humanidad se hizo pecador. La imagen de Dios fue destruida. Y como la imagen de Dios fue destruida, como Adán pecó, la tierra también fue maldita. Por eso, el hombre tenía que haber gobernado y dominado la tierra, pero perdió su autoridad sobre las cosas. Por eso el hombre se hizo esclavitud de la corrupción, se hizo miserable. Entonces el primer hombre Adán fracasó. Pero como está profetizado en Salmos capítulo 8, Jesús vino en cuerpo humano. Y lo que Adán fracasó, Jesús restauró. Y Jesús quitó todas las maldiciones. Y Jesús restauró o liberó al hombre de su destino pecador. Restauró su imagen de Dios. Y volvió a restaurar la autoridad sobre toda la tierra. Y también los que están dentro de Jesús entran al mismo destino. Vamos a ver, Hebreos capítulo 2, versículo 5. 2:5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. El mundo venidero habla del reino de 1000 años. No sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. O sea, hablando de Salmos 8. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo de hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. En Salmos 8 así dice. Dijo, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Como dice en Salmos 8, en versículo 7 que dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Esta palabra, ¿cuándo fue escrita? 1000 años antes de la venida de Jesús fue profetizado. Quien escribió Salmos capítulo 8 fue David. Y este hombre David escribió Salmos capítulo 8.
Y viendo David, miró que Jesús vino como hombre, dice, un poco menor que los ángeles. Se hizo hombre y murió en la cruz y resucitó y fue coronado de gloria y de honra. Y se le pusiste sobre, o todo lo sujetaste bajo sus pies. Entonces, 1000 años antes de la venida de Jesús, David ya lo vio. Por eso está diciendo, qué tan hermoso es el nombre de Jesús. Así habló. Pero David profetizó esto y 1000 años después, en el tiempo de Jesús, los apóstoles vieron como de lo que profetizó David, versículo 7, fue cumplido. Como dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Esto vieron. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque cuando le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. En su primera venida de Jesús, se cumplió la salvación, pero no se restauró totalmente que todo sea sujeto bajo sus pies. Porque cuando Jesús viene por segunda vez es cuando todo será sujetado bajo sus pies. Se tiene que deshacer todas las maldiciones para que todo sea sujeto bajo sus pies del Señor. Pero nosotros no hemos visto el versículo 8 aún, pero el versículo 7 ya lo hemos visto. 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Dijo, vemos que vieron que versículo 7 fue cumplido, que David lo profetizó y 1000 años después, por la venida de Jesús en su primera venida, versículo 8 fue cumplido. Y ahora, pasando 2000 años de historia, en su segunda venida de Jesús, pondrá todo bajo sus pies, sujetará todo bajo sus pies. Y hasta que sea cumplido esto, Jesús está a la diestra del trono de Dios. Entonces el primer hombre, Adán, fracasó. Pero Jesús vino como representante de la humanidad. Y lo que Adán fracasó, Jesús restauró. Y todas las cosas lo sujetará bajo sus pies. Pero esto todavía no ha sido cumplido porque será cumplido en su segunda venida. Pero nosotros hemos visto que como Jesús murió en la cruz y resucitó y padeció y luego fue coronado de gloria y de honra. Y eso hemos visto. Eso está diciendo aquí. Entonces Jesús, ¿por qué murió y resucitó? ¿Por qué tuvo que morir y resucitar? Para que todas las personas gustasen de la muerte. Para que por la muerte de Jesús hicieran nacer a muchos hijos, para llevarlos a la gloria eterna. Y para redimir al hombre de sus pecados, así lo explica de ahí en adelante. Por eso en Hebreos capítulo 2 está diciendo que Adán fracasó, pero el postrer Adán, Jesús, como fue profetizado en Salmos capítulo 8, se cumplió ya lo que dice el versículo 7 y también lo de 8 será cumplido. O sea que seguramente Jesús es el verdadero Mesías. Y luego Hebreos capítulo 3 habla acerca de la comparación entre Moisés y Jesús. Versículo 2, capítulo 3, versículo 2. Dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno, cuando tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. El que hizo la casa es mayor, dice. En versículo 5, dice, Moisés a la verdad
fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. 6 leemos juntos. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aquí también está diciendo que Moisés era un servidor en la casa de Dios y Jesús era el hijo. Entonces, ¿por qué compara a Moisés y a Jesús? Porque está preguntando, ¿quién es más importante en la casa, el hijo o el siervo? Obviamente el hijo es más importante. Entonces Moisés sacó a los israelitas que estaban bajo esclavitud durante 400 años en Egipto y los llevó a la tierra de Canaán. Pero Jesús vino para salvar a los hombres bajo la potestad de Satanás para llevarlos al eterno cielo. Por eso lo que Jesús hizo es mucho más asombroso. Por eso no se tiene que aferrar a Moisés, sino a Jesús. ¿Por qué? Porque ni Moisés dijo, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. En el tiempo de la vida oficial de Jesús también. Dijo, Moisés daba testimonio de mí. Jesús lo dijo varias veces, que Moisés daba testimonio de Jesús. Por eso en Hebreos capítulo 3 habla acerca de la comparación de Moisés y Jesús. Y aquí en Hebreos capítulo 4 compara a Josué y Jesús. El que escribió Hebreos quiso dar a entender claramente acerca de Jesús. Vamos a ver esto. Israel salió de Egipto y dijo, la tierra de Canaán es el lugar de reposo. Y entrar a la tierra de reposo, a la tierra de Canaán es el reposo. Y quien los guió al reposo de Canaán fue Josué. Entonces la Biblia, cuando habla de los israelitas entrar a la tierra de Canaán, está diciendo que ellos entraron al reposo. Pero como Josué llevó a los israelitas a Canaán, si esto fue verdadero reposo, pues nunca tendría que volver a hablar de reposo, ¿no? Pero después de que murió Josué, pasó mucho tiempo y apareció David. Y David, por la inspiración del Espíritu Santo en Salmos 95, vuelve a hablar acerca del reposo. Dijo que no entrarían en mi reposo. Entonces, si el reposo de Josué hubiera sido perfecto, mucho tiempo después de que murió Josué, Dios no habría mencionado otra vez por medio de David acerca de reposo. ¿Pero por qué volvió a hablar de reposo? Porque el reposo de Canaán no fue verdadero reposo, sino fue la sombra. Por lo tanto, ¿qué es este reposo? Es el verdadero reposo que se da por medio de Jesús. Cuando una persona recibe la salvación, recibe el verdadero reposo del alma. Y acerca de este reposo, para hablar, David lo profetizó. Eso está diciendo aquí. Por eso aquí, en Hebreos 4, capítulo 4, versículo 1, dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra como por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Aquí el reposo habla de la salvación.
Versículo 3. Seguimos. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Aquí se refiere a Salmos 95. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Así es. Dios durante 6 días creó todas las cosas y el séptimo día reposó. El séptimo día reposó Dios. Pero cuando el hombre pecó, por el pecado del hombre, el reposo de Dios fue quebrado. Y como se quebró su reposo de Dios, dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios hasta ahora continuamente ha trabajado y no ha reposado. En versículo 5 dice, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, por otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. O sea, que el reposo de Josué, si hubiera sido reposo verdadero, Dios no tendría por qué hablar de otro día por medio de David. Dijo, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, si oiréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué es este día hoy? Habla de ese tiempo cuando por medio de Jesús se predicará el Evangelio de la salvación, porque endurecerán su corazón y no entrar al reposo de Jesús es lo más infeliz. Los israelitas salieron de Egipto y por no creer, muchos no entraron a la tierra de Canaán y esto es una señal. O sea, que hay que creer en Jesús para poder entrar en su reposo de Jesús. En versículo 10 leemos juntos. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Cuando una persona recibe la salvación, Dios reposa su obra acerca de esa persona salva. Es como hay un río y sus hijos están muriendo. Sus 5 hijos están muriendo, ahogándose en el río. El papá trata de salvarlo. Entonces salvó a un hijo. Entonces el hijo ya está salvo, ya está fuera del agua y el padre puede reposar acerca de ese hijo, ¿no? Por eso aquí dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas, que cuando una persona recibe la salvación ha sido ahora salvado de la destrucción, entonces Dios puede reposar acerca de esta persona. Por eso en Hebreos capítulo 4 habla acerca de que si el reposo de Josué hubiera sido perfecto, Dios no hablaría de otro reposo de otro día, pero por medio de David habló de nuevo acerca del reposo, diciéndoles que no endurezcan sus corazones al escuchar las palabras del Señor. ¿De qué está hablando aquí? Hablando acerca de el verdadero reposo que traerá Jesús, pero por la dureza de vuestro corazón no aceptan el reposo de Jesús y esto será un gran problema para sus vidas, eso está diciendo. Entonces, este reposo que trajo Jesús, tienen que entrar en este reposo y es aceptar todo lo que hizo Jesús, es cuando habrá un verdadero reposo en el alma de esa persona y Dios puede ahora reposar de estas personas. Entonces, capítulo 4, ¿si lo entendieron? Y Hebreos capítulo 5 a capítulo 7 habla de esto. Les voy a resumir primero un poco. En Génesis capítulo 14, cuando vivía un hombre llamado Abraham, hubo guerra en Sodoma y
aparece un personaje llamado Melquisedec. Melquisedec bendijo a Abraham. Este Melquisedec en el Antiguo Testamento dice que él es el Altísimo. El sacerdote de Dios Altísimo, dice acerca de Melquisedec. Y que Melquisedec haya bendecido a Abraham, y Abraham entregó la 10ª parte de todo lo que él tenía a Melquisedec. Entonces el que bendice es mayor, ¿no? Los israelitas piensan que Abraham es el mayor, pero Melquisedec es quien bendijo a Abraham y recibió una 10ª parte de los bienes de Abraham. Entonces hay que pensar qué tan grande es Melquisedec, eso está diciendo. Y después de la muerte de Abraham, por medio de Abraham, aparecían las 12 tribus. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo a 12 hijos. Y de los 12 tribus, por medio de la tribu de Leví, de los que son de la tribu de Leví, los hijos de Aarón, ¿se hicieron qué? Se hicieron sacerdotes. Se hicieron sacerdotes y los hijos de Aarón reciben el diezmo de los 12 tribus de Israel. Y vivieron. Entonces, Abraham cuando dio la 10ª parte de sus bienes a Melquisedec, ¿quién estaba incluido en Abraham? Estaban incluidos los 12 discípulos y de entre los 12 estaba incluidos los levitas. Entonces, cuando Abraham entregó el diezmo, quiere decir que los levitas que están dentro de Abraham también entregó el diezmo. Por lo tanto, la tribu de levitas, para los israelitas, los hijos de Aarón eran los sacerdotes y la gran familia, pero en realidad dentro de Abraham estaban los 12 tribus y estaba hasta la tribu de Leví y los Aarón y sus hijos de Aarón. En realidad, originalmente también estaban bajo Abraham. Por lo tanto, cuando Abraham entregó el diezmo, también Aarón y los sacerdotes, que ellos consideraron como los más importantes, entregaron su diezmo a Melquisedec. Entonces, ¿quién es más superior? Melquisedec es el más superior. Entonces, de ahí recibieron la ley. El sacerdote que ellos están diciendo, su genealogía de los sacerdotes eran los hijos de Aarón. Pero Jesús no es hijo de Aarón, porque Jesús no es de la tribu de los levitas, sino Jesús era de la tribu de Judá. Los que eran de la tribu de Judá, ninguno era sacerdote. La línea de sacerdote era los levitas, pero como Jesús era de Judá, él no era de los levitas. Pero a pesar de esto, en el Antiguo Testamento ya le dijo a Jesús que él es sacerdote. Entonces Jesús, si es de tribu de Judá, ¿cómo puede ser sacerdote? O sea que Jesús no es sacerdote de la tribu de Levita, sino Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces Jesús no está relacionado con la tribu de Levita, sino según el orden de Melquisedec, Jesús es el sacerdote para siempre. Por lo tanto, deberían de aferrarse a Jesús, que es sacerdote según el orden de Melquisedec. Porque fuera de este tribu de los levitas, Jesús es el verdadero sacerdote y para siempre. Por eso hay que aferrarse a Jesús. De eso está hablando en Hebreos capítulo 5, 6 y 7. Entonces esto dijo David. Dijo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Lo dijo David. Vamos a buscarlo. Hebreos capítulo 7, versículo 11.
Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió el altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento. ¿Por qué? Los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esto es referencia de Salmo 110. Vamos a buscar Salmo 110. Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso fue cumplido en su primera venida de Jesús. Jehová dijo a mi Señor. Jehová dijo a mi Señor, o sea, Jesús: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando vuelve a venir Jesús, pisará a Satanás. Hasta su segunda venida, siéntate a mi diestra. Eso está diciendo que Jesús está sentado a la diestra de Dios. Versículo 4, leemos juntos. Juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Que el Señor, que murió y resucitó y ascendió y se sentó a la diestra de Dios, hablando de Jesús, dijo: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Que el Señor, que murió en la cruz y resucitó y se sentó a la diestra de Dios. ¿Quién es ese Jesús? Jesús es el sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, si ya están los sacerdotes de los levitas, ¿por qué por medio de David profetizó así? Porque lo de levitas era imperfecto y algún día se iba a acabar. Pero Jesús no era según el orden de los levitas, sino según el orden de Melquisedec vino. ¿Y quién es Melquisedec? Melquisedec en realidad era Jesús, eso está diciendo. Vamos a buscar en la Biblia, Hebreos, capítulo 7, versículo 1. Por eso Melquisedec, ¿quién es? Que apareció ante Abraham por un momento, fue Jesús mismo. 7.1 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. 3, leemos juntos: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Melquisedec no tiene padre ni madre. ¿Quién no tiene padre ni madre? O sea, no es humano. No tiene genealogía, no tiene principio de días ni fin de vida.
sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Se refiere a Jesús como el sacerdote para siempre, ¿no? Entonces Melquisedec permanece sacerdote para siempre y Jesús es sacerdote. Entonces, ¿quién es Melquisedec? Melquisedec es sacerdote para siempre. Permanece sacerdote para siempre. Dijo que Jesús también es sacerdote para siempre. O sea, Melquisedec es Jesús. Por eso en versículo 4, dijo, considerad pues cuán grande era a quien aun Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Abraham entregó diezmos a Melquisedec. Y luego dice que por eso los hijos de Aarón, que son de la tribu de los levitas, o sea, los sacerdotes, también entregaron diezmos a Melquisedec. Así se podrá decir. Por eso Jesús, como permanece sacerdote para siempre, deberían deferirse a los levitas, a los sacerdotes levitas o al sacerdote para siempre, quien es Jesús, que tienen que dejar a los sacerdotes de los hijos de Abraham, sino a Jesús, que vino según el orden de Melquisedec, quien es el sacerdote para siempre. Deben aferrarse a Jesús. Eso está diciendo. Entonces, si no entienden hebreos, solamente hay que entender, hay que aferrarse a Jesús nada más. Es el mensaje principal. Y luego, capítulo 7, versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. O sea, los sacerdotes levitas continuamente murieron, ¿no? Pero Jesús, dice 24, más por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Que nosotros tenemos al verdadero Jesús, al sacerdote verdadero, necesitamos nosotros. ¿Y por qué está diciendo esto? ¿Sí entendieron? Los judíos, aunque Jesús vino como el verdadero sacerdote, querían aferrarse a los hijos de Aarón. Porque los hijos de Aarón por generaciones se hicieron sacerdotes y se aferraban a ellos. Entonces les está diciendo que los dejaran y se aferraran a Jesús. Verso 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Eso está diciendo. Entonces, si uno entiende esto, Hebreos capítulo 5 se hace más fácil de entender. Volvemos a 5, versículo 11. 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, aquí cuando dice maestro, ¿de qué está hablando? O sea, no el ser maestro después de recibir la salvación, sino ser maestro en cuestión de la salvación, de que nacieron judíos y tanto tiempo aprendieron de la Biblia, obviamente tienen que entender acerca de Melquisedec. Deben de poder entender y explicar claramente acerca de Cristo venidero. Pero tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Que tenéis necesidad de leche, eso está diciendo aquí. Que entender del linaje de los levitas y los hijos de Aarón, de el sistema de los sacerdotes que Dios puso para el Antiguo Testamento, al entender de los sacerdotes del Antiguo Testamento, es la leche de aquí. Entonces, ¿qué es el alimento sólido? El alimento sólido es entender de Jesús, que es según el orden de Melquisedec, de comprender seguramente de Jesús, quien es el verdadero sacerdote. Al comprender bien de Jesús es comer alimento sólido, así lo expresa. Aquí no está hablando de la cuestión de la salvación, sino a los judíos
Les dice, todavía toman leche, todavía necesitan leche, todavía hasta ahí entienden nada más. Por eso es que no son salvos. Tiene que entender que Jesús es la perfecta ofrenda y el perfecto sacerdote. Tiene que entender que Jesús es el sacerdote para siempre. Que Jesús se hizo nuestra ofrenda y entender que Jesús es el verdadero sacerdote. Eso es lo que tienen que entender y entender esto es poder tomar alimento sólido. Aquí no está hablando de la cuestión de recibir la salvación, sino tomar leche es entender solamente lo del Antiguo Testamento y luego entender qué relación tiene Jesús con ellos. Que no entienden eso es que todavía toman leche. Entonces poder comer alimentos sólidos es entender seguramente a Jesús. La persona que realmente ha recibido la salvación es quien puede comer alimento sólido y la persona que no ha recibido la salvación está tomando leche todavía. Eso está explicando aquí. Es diferente a lo que está diciendo en 1 de Corintios, porque en 1 Corintios 3 habla a los que ya son salvos, pero cuando aquí habla de la leche, habla de lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento y el alimento sólido, es el entender que Jesús es el verdadero sacerdote. A eso expresa como el alimento sólido. ¿Sí me explico? No tienen que confundir estos dos puntos. Es muy importante. Cuando aquí dice maestro también, es quien realmente recibe la salvación, puede hablar. Claramente la salvación es como un maestro, pero todavía ni siquiera esto pueden hablar. Entonces, de los que aceptan esta palabra de Hebreos, habían quienes no eran seguros de su salvación, por eso continuamente pone énfasis en la seguridad de la salvación. Y luego, en Hebreos capítulo 6, es muy fácil de entender, pero si uno desconoce el fondo de esta historia, puede ser muy difícil de entender. Vamos a pasar a Hebreos capítulo 6. En capítulo 6, versículo 1, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Aquí en Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 8, está hablando de las personas que no han recibido la salvación. Leyéndolo lo pueden saber rápidamente. 6.1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Hay que dejar la doctrina de Cristo? ¿Hay que dejar la doctrina de la cruz? ¿Hay que dejarlo o no hay que dejarlo? Obviamente no hay que dejarlo, ¿no? No es dejar los rudimentos, no es dejar la doctrina de Cristo, sino los rudimentos de la doctrina de Cristo. O sea que en el Antiguo Testamento había muchas cosas que explicaban acerca de la cruz de Cristo. Y ahora que dejen estos rudimentos y ahora se acerquen de verdad a Cristo, que se acerquen a la doctrina de la cruz de Cristo. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Luego, de la doctrina de bautismos, dice bautismos plural. Una persona salva, si fue bautizado, no tiene que dejar su bautizo, ¿verdad? Pero dice aquí bautismos. ¿Por qué diré bautismos? Vamos a marcar aquí, vamos a buscar Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 5. Cuatro versículo 5 dice, un Señor, una fe, un bautismo, ¿no? El bautismo es uno. Pero ¿por qué aquí dijo bautismos en Hebreos 6? En la Biblia, cuando los israelitas salieron de Egipto, pasar por el mar rojo fue su bautismo, ¿no? Y también pasar por el agua del diluvio de Noé fue agua de bautizo. En el Antiguo Testamento había muchas sombras que explicaban qué era el bautismo verdadero. Vamos a buscar 1 de Corintios 10. 1 de Corintios 10, versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Dice bautizados, ¿no? Entonces que los israelitas salieron de Egipto
cuando experimentaron la sangre de cordero, eso fue la sombra de la sangre de Jesús. Y cuando pasaron por el mar, eso fue la sombra del bautismo que recibieron. Y vamos a buscar primera de Pedro, capítulo 3. El diluvio de Noé también fue sombra de bautismo. 3, versículo 20, primera de Pedro 3, 20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de su Cristo. O sea, entrar al arca de Noé fue primero, y luego, segundo, pasaron por el agua, y tercero, salieron del arca. De la misma manera, entrar a Jesús es primero. El arca era sombra de Jesús. Primero entrar a Jesús y después pasaron por el diluvio. Después pasar por el agua y llevan la vida cristiana. Por eso el diluvio de Noé fue la sombra del bautismo. En el Antiguo Testamento, acerca de qué es la fe, qué es el arrepentimiento, qué es el bautismo, había muchas sombras que los explicaban. Vamos a volver a ver Hebreos capítulo 6. Hebreos 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. No hay que dejar la doctrina de Cristo, sino dejando ya los rudimentos que son para explicar la doctrina de Cristo. Hay que dejar estos rudimentos. Luego del arrepentimiento de obras muertas. En el Antiguo Testamento había muchas sombras de arrepentimiento de obras muertas y muchas sombras de la fe en Dios. Y bautismos que explicaban el bautismo del Nuevo Testamento, bautismos y la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Que no se regresen a lo del Antiguo Testamento, sino se avanzan a la perfección. Que Dios en el Antiguo Testamento por muchos siglos de muchas maneras ha hablado, pero son sombras. Y ahora, cuando vino Jesús, enseñó qué es el arrepentimiento, qué es la fe, qué es el bautismo y varias cosas. El Señor lo dijo claramente. Entonces, como Jesús lo dijo claramente, a eso se tienen que avanzar para recibir la salvación. O sea que Jesús vino, tuvo que morir en la cruz y resucitar para que todo fuera perfecto. Vamos a buscar San Mateo capítulo 5. San Mateo 5, versículo 17, leemos juntos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Si Jesús no hubiera venido, el Antiguo Testamento no sería cumplido. Pero Jesús vino y murió en la cruz y resucitó para cumplir la palabra. Entonces, el Hijo vino y murió en la cruz y resucitó, cumplió toda la palabra y las perfeccionó. O sea, que nos avancemos a la perfección de lo que Jesús hizo, la salvación que Jesús hizo. Que no nos aferremos a los ángeles, sino que se aferraran a Jesús. Que no se aferren a Moisés, sino a Jesús. No se aferren a Josué y se aferren a Jesús. Que no se aferren a los sacerdotes de los levitas, sino a Jesús, quien es sacerdote según el orden de Melquisedec. Que no se aferren a la sangre de los animales, sino a la obra de la sangre de Jesús. Que no se aferren al pacto antiguo, sino al nuevo pacto. Esto es la perfección. 6, versículo 3 dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Porque en versículo 4 dice, una vez fueron iluminados. ¿Es de una persona salva o no? Dice, iluminados, entonces ha de haber recibido la salvación. Pero no está diciendo esto, sino que fueron iluminados quiere decir que recibieron la oportunidad de poder creer. Vamos a marcar aquí, vamos a buscar San Juan capítulo 1.
1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesús vino a la tierra de Israel y durante 3 años y medio iluminó. Los judíos claramente recibieron esta luz iluminada. Fueron iluminados una vez y Jesús vino a la tierra de Israel y era la luz que iluminó a todo hombre. Jesús iluminó la luz a todo hombre. Entonces, como todos fueron iluminados, pero ¿todos fueron salvos? No, ¿por qué no? Porque en versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Que aunque sí se iluminó la luz, pero el aceptarlo o rechazarlo, esto fue la responsabilidad de cada hombre. Entonces, a cada persona fue iluminado la luz. Pero el ser iluminado no quiere decir que fue salvo. Si nos fueron iluminados, quiere decir que recibieron la oportunidad de poder creer. Y la persona que aceptaba esta luz recibía la vida eterna, y los que la rechazaban, esta palabra no podía ser suya. Por eso Judas Iscariote fue iluminado durante 3 años y medio, pero no aceptó la luz en su corazón. Judas Iscariote no la aceptó. En el tiempo de Jesús, los israelitas recibieron las pruebas de poder creer, pero la mayoría de ellos no lo recibieron. Por eso en Hebreos capítulo 6 dijo que una vez fueron iluminados. ¿Qué quiere decir? Que recibieron la oportunidad de poder creer y gustaron del don celestial, dice en 6:4. Gustaron del don celestial. Los judíos hasta gustaron del pan que Jesús les hizo, gustaron del don celestial y también el don terrenal. Todos los milagros que Jesús hacía no puede existir en un mundo material. Luego fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que estaban donde trabajaba el Espíritu Santo. Cuando dice que ellos fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, dice, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos. Como dice en esta palabra, Jesús durante 3 años y medio en su vida oficial, todo lo que hizo se hizo por medio del poder del Espíritu Santo. Por eso, cuando Jesús hacía sus milagros con sus poderes, el Espíritu Santo de Dios estaba con él. Entonces, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Quiere decir que estaban donde estaba la obra del Espíritu Santo. Ellos estaban donde trabajaba el Espíritu Santo, pero no la aceptaron. En nuestro seminario bíblico, cuando se predica el Evangelio, pasa el Espíritu Santo y entra a las personas que están preparadas. Entonces es tomar parte donde está la obra del Espíritu Santo. Pero si uno no acepta el Evangelio, no se hace suyo. Entonces, se hicieron partícipes de la obra del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y recayeron. Los que recayeron, habla de recaer espiritualmente, es no aceptar. En versículo 6 dice, recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Esto es un versículo importante. Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que los que recibieron esta palabra de Hebreos fueron la gente de Hebreos. O sea, hablando a la gente que ya crucificaron a Jesús. Después de la vida oficial de Jesús, la mayoría de los judíos tomaron el camino de rechazar a Jesús. Por eso la gente que recibieron a Hebreos, ¿quiénes eran? Los miembros de las iglesias primitivas. Eran las mismas personas que decían que crucificaran a Jesús. Eran personas que ya una vez crucificaron a Jesús. Entonces, si ya crucificaron a Jesús, por medio de los apóstoles les volvía a dar la oportunidad de creer en Jesús después de su muerte. Les volvía a dar la oportunidad, pero si hasta el final rechazan esta oportunidad, ¿qué es lo que está pasando? Ellos están volviendo a crucificando a Jesús si rechazan esta oportunidad que Dios les está dando. ¿Sí entienden? Entonces, la persona que
están recibiendo esta palabra eran personas que ya rechazaron a Jesús y ya lo crucificaron, ya lo mataron. Pero por medio de los apóstoles, Dios les vuelve a dar la oportunidad de creer en Él después de su muerte. Pero si hasta esta oportunidad la rechazan hasta el final, están volviendo a crucificar de nuevo a Jesús. Y esto realmente no se puede perdonar. Por eso en versículo 7 dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. La tierra es el corazón del hombre. Entonces, en el corazón, que es la tierra, la lluvia es la palabra de Dios. Si recibe la palabra, algunos aceptan la palabra y produce hierba provechosa, o sea, reciben la salvación. Pero algunas personas, aunque recibieron la misma lluvia, producen espinos y abrojos, o sea, rechazan la palabra. Por eso, después de que Jesús murió y resucitó, les volvió a dar la oportunidad de creer en el Señor. Y Dios les dio suficiente palabra y oportunidad, pero hasta esta oportunidad la rechazan. Esa persona son los que producen espinos y abrojos, y al final esas personas son próximas a ser maldecidos, y su fin es el ser quemados, o sea, serán juzgados. Por eso en versículo 9 dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. O sea que son mejores que esto. Se pueden ser mejor, que escuchen bien. Entonces Hebreos capítulo 6 muy sencillamente está hablando una persona muy representativa para quien se dirige esta palabra sería una persona como Judas Iscariote, porque 3 años y medio fue iluminado Judas Iscariote y probó del pan celestial y tomó parte en la obra del Espíritu Santo, vio la obra de Dios. Pero hasta el final no aceptó a Jesús como Señor, le dijo maestro hasta el final, y al final lo traicionó, no, lo rechazó. Entonces está diciendo que teme que haya personas así, de que Jesús murió y resucitó y les volvió a dar la oportunidad de creer, pero hasta esta oportunidad por sí mismos se rechazan. Que estas personas son personas que vuelven a crucificar a Jesús, y esas personas solamente lo que les espera sería el juicio nada más. Entonces Hebreos 6 se dirige a estas personas que no son salvos, sino a los que no son salvos les está diciendo esta palabra. Por lo tanto, está diciendo que de los que reciben esta palabra hay personas ya salvas y personas que no son seguros de la salvación. Entonces les está diciendo que aunque tengan persecución, si rechazan a Cristo y vuelven al judaísmo y vuelven a su pasado, serán personas que ya rechazaron a Jesús y volverán segunda vez rechazar a Jesús y crucificarlo de nuevo. Por eso no deben de volver al judaísmo. Eso le está diciendo. Y Hebreos capítulo 8. Hebreos 6 es importante. Es sencillo, pero si no lo comprenden en su totalidad puede ser difícil. Pero lo que está diciendo en 6 está fácil o difícil. Nada más de escucharlo es un poco difícil, ¿no? Pero está hablándoles a las personas no salvas. Eso es lo que tienen que entender. A los que se dirige este capítulo 6 son las personas que no son salvas. Y luego Hebreos capítulo 8 habla acerca del pacto antiguo. Porque el pacto antiguo tiene algún problema. Por eso Jesús vino con el nuevo pacto. En Hebreos 8, versículo 7, dice: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, esto es como el primer pacto tuvo defecto, como dijo en Jeremías, Dios puso un nuevo pacto. En versículo 13 dice: al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, el pacto antiguo con la sangre de los animales era la sombra. Ahora, el nuevo pacto que pone con la sangre de Jesús es el verdadero pacto. Eso está diciendo.
Por eso en Hebreos capítulo 9 ahora habla acerca de el sistema del tabernáculo, de que en el tabernáculo, en el día de expiación, los israelitas mataban al buey, a la cabra y todo esto, que todo lo que era con los animales era la sombra nada más, y que Jesús ahora no murió en tabernáculo terrenal, sino en verdadero tabernáculo celestial. Murió y resucitó y ascendió. O sea que el sacrificio de animales era sombra, y lo que hizo Jesús es el verdadero sacrificio. Eso está explicando Hebreos capítulo 9 versículo 12, leemos juntos. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, porque esto fue el pacto antiguo, el pacto viejo. Ahora, por la sangre de Jesús hizo la eterna redención, y esto es el nuevo pacto, y es un pacto eterno y perfecto. Por eso en Hebreos 9, capítulo 9, capítulo 10, mencionamos muchos versículos en el seminario bíblico, ¿no? Entonces, capítulo 9 nos muestra que Jesús en el tiempo del Nuevo Testamento cumplió todo. Entonces los que aceptaron la sangre de Jesús ya tienen el nuevo pacto en su corazón. Entonces de esto habla en Hebreos capítulo 9 y 10. De capítulo 10, versículo 15, dice así: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, a diferencia del antiguo pacto, el nuevo pacto se escribe en el corazón, y el Señor nunca se acordará de los pecados y transgresiones porque ya fueron perdonados. Entonces, Hebreos capítulo 9 y capítulo 10, 8, 9 y 10 habla acerca del pacto antiguo, y el nuevo pacto habla del sacrificio de los animales y el sistema de los tabernáculos, que todo eso era como la sombra, y que por medio de Jesús todo se perfeccionó. De eso habla continuamente. Y luego viene una advertencia muy espantosa en Hebreos capítulo 10, versículo 26. 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Esto es muy importante. O sea, si pecaremos, habla en forma de nosotros. O sea, que de los que recibieron esta palabra hebreos, habían personas ya salvas y personas que no eran seguros de su salvación. Entonces, por poco pueden volver al judaísmo. Por eso continuamente les habla. Les repite que no deben de dejar a Cristo. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice nosotros, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. A comparación de después de haber recibido la salvación. ¿Es igual o no? ¿O diferente? Es diferente. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad y después de haber recibido la salvación. Después de recibir la salvación, si uno comete pecado voluntariamente, ¿qué pasará? ¿Ya no hay ofrenda de redención? Después de recibir la salvación, si uno comete pecado voluntariamente, ¿qué pasará? Habrá la disciplina y el castigo de Dios. Pero aquí no dice después de haber recibido la salvación, sino después de haber recibido el conocimiento de la verdad. O sea, que escucharon el conocimiento del evangelio verdadero. O sea, del capítulo 1 de Hebreos, habló acerca de Jesús, de cómo Jesús quitó todos nuestros pecados, escuchó el evangelio de la verdad. Pero después de recibir este conocimiento, si pecaremos voluntariamente, ¿qué está diciendo aquí?
que escuchó el conocimiento del Evangelio claramente, pero a propósito la rechaza. O sea, que sabiendo la respuesta, después de escuchar la respuesta, a propósito y voluntariamente rechaza la verdad. Rechaza la respuesta. Entonces, al cometer ese pecado de voluntariamente rechazar la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Por qué? Porque este evangelio en sí, la sangre de Jesús que aparece en el evangelio es lo que quita los pecados. La sangre es lo que perdona los pecados, pero voluntariamente no aceptan el evangelio de la sangre del Señor. Rechazan el evangelio de la sangre del Señor. Entonces, si la sangre es lo que perdona los pecados, pero si rechaza el evangelio de la sangre, ya no hay nada más que puede quitar sus pecados. Porque la sangre del Señor es lo que perdona sus pecados, pero si rechaza la sangre del Señor, ¿cómo va a poder recibir el perdón de sus pecados? Dijo, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, que aunque escucharon el evangelio, pero después de escuchar, voluntariamente no aceptan y pecan. Y lo que le espera nada más es el juicio del infierno. Por eso en 28 dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Por ejemplo, si rompe una ley de adulterio y lo sorprendían, lo mataban, lo apedreaban. O si deshonraban a sus padres, lo apedreaban y mataban. Entonces, el que viola los 10 mandamientos, también con 2 o 3 testigos, aunque pide que lo salve, lo mataban irremisiblemente. Entonces, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios? Esa es la palabra más temerosa de la palabra. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá que pisoteare el Hijo de Dios? ¿Quién es el Hijo de Dios? Es quien ha creado el universo y todas las cosas y hizo a los hombres. Y es el que gobierna y domina todo el universo y la historia. El que vino a morir en la cruz por los hombres. A este Jesús lo pisotearon. Y tuviere por inmundicia inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Que no aceptan el Evangelio. E hiciera afrenta al Espíritu de gracia. El Espíritu Santo se esfuerza a que creamos en la sangre de Jesús, pero el que rechaza esto hasta el final hace afrenta al Espíritu de gracia. Entonces, ¿cuánto mayor será su castigo de Dios? Eso está diciendo. Este versículo no lo dice la persona que ha recibido la salvación, sino aquellos que han escuchado el Evangelio de la verdad, pero en su corazón no aceptan el Evangelio. ¿Y quiénes son los que no aceptan? O sea, los que ya conocen, pero no lo aceptan. Son los que están pisoteando al Hijo de Dios y menosprecian la sangre de Jesús y blasfeman el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuánto será su castigo? Que piensen en esto. ¿Sí entendieron? Entonces, aquí habla de la persona que no es salva. Por eso en Hebreos capítulo 10, así está diciendo, en capítulo 10, versículo 32. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Recibieron la luz, fueron iluminados, pero hacia quienes entró la luz verdadera en su verdaderamente en su corazón. Ellos son los que realmente recibieron la salvación. Pero aunque fueron iluminados, pero vuelven al judaísmo, son los que en su corazón no aceptaron a Cristo. Después de ser iluminado, sostuvisteis gran combate de padecimientos. O sea, después de ser iluminados, serán afligidos. Si son iluminados, 33. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. O sea, por razones de creer, le quitan sus bienes también. Pero si esto lo aguantan hasta el final, eso quiere decir que en su alma realmente, si la luz entra en su corazón, eso es posible.
Entonces, aunque dicen que son iluminados, pero vuelven al judaísmo, si vuelven al mundo, o sea, la luz nunca entró en ellos. Sería una mentira decir que sí. Y ellos serían los que vuelven a crucificar a Cristo. Pero si de verdad han recibido la luz, aunque les quitan sus bienes, serían gozosos, porque realmente creyeron en el gran premio que el Señor les dará. Entonces, aquí continuamente está diciendo que no se alejen de creer en Cristo. En versículo 23 leemos juntos: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La profesión de nuestra esperanza, mantengamos firme sin fluctuar. Para mantenerlo firme está escribiendo Hebreos. Y luego en Hebreos capítulo 11 habla de todos los antiguos de la fe que fueron utilizados en el tiempo del Antiguo Testamento, y todo fue por fe. Por como tuvieron fe, fueron utilizados. ¿Y cuál era el punto común? Lo que tenían en común era la fe. Por eso, el Creador que hizo el universo y todas las cosas, los que realmente creen en que Dios hizo el universo y todas las cosas, necesita uno tener la fe para poder creer en esto. Y también de que su hijo fue sacrificado por fe, uno pudo creer. Enoc también caminó con Dios por fe. Noé hizo el arca junto a Dios, trabajó junto a Dios también por fe. Abraham, Isaac y Jacob toda la vida vivieron en campamentos. ¿Por qué? Porque ellos realmente creían en el cielo. ¿Por qué Moisés dejó su gloria de ser hijo de la hija de Faraón? ¿Por qué dejó su complacencia carnal y el pecado? Porque tenía fe y tenía puesto su mirada en el galardón de Dios. Y los cristianos en el tiempo del Antiguo Testamento, los creyentes de Dios fueron apedreados. Algunos los mataron. Tuvieron gran persecución por creer en Dios. Pero ¿por qué todo esto fue posible? Todo fue por fe. Por eso todo es por fe. La fe es lo que decidió todo y no fue por obras. Porque la obra es el resultado, pero lo importante es la fe. Entonces, ¿la fe en quién? Es creer en Mesías, creer en el Señor. Esto es la fe. Entonces, tener la segura fe hacia Cristo es importante. De eso está diciendo. En Hebreos capítulo 12 los anima. En capítulo 12, versículo 1. Y por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. O sea que ya después de hablar de todo en Hebreos, les vuelve a decir, ya es seguro, ¿no? Ya tenemos nuestro tan grande nube de testigos, como todos vivieron con fe, que si es verdad que tienen verdadera fe en Cristo, entonces tienen que correr en la fe. Eso está diciendo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, la Trinidad de Dios nos está viendo, los ángeles están viéndonos, los antiguos de la fe, todos nos están viendo. En esta carrera estamos. Por lo tanto, corramos en la fe. Y para hacer esto, hay que despojarnos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Para poder correr bien en la fe, hay que despojarnos de todo lo que nos pesa. Porque cargando algo pesado, uno no puede correr, ¿verdad? Los maratonistas tratan de tener la ropa más ligera que pueden tener. Las personas salvas, no es bueno que tengan mucho peso. Hay personas que tienen muchas cargas, muchos pesos en su vida, muchas reuniones que no tienen que ir. Y como tienen muchas otras reuniones, no tienen tiempo para la vida cristiana. Entonces, cosas así pesadas que nos asedia, hay que despojarnos de esto. Y no hay que enredarnos en el pecado, porque así uno no puede avanzar. Si uno está atrapado en el pecado, no puede correr.
Hay personas que reman mucho, pero están en el mismo lugar. Es porque está atado su barco a la tierra. Entonces, como uno se aferra al mundo y está aferrándose al pecado, no puede avanzar. Por eso despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús también, después de morir y resucitar, mirando la gloria venidera, él esperaba y él podía aguantar. Nosotros también mirando a Jesús y la gloria venidera, dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante hasta acabarla. Y después advierte, y como resultado en Hebreos capítulo 13, versículo 1, dice, permanezca el amor fraternal. Luego versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, dice. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. De los que reciben la palabra de Hebreos, había quienes se dejaban llevar por otras enseñanzas, que no se dejen llevar por otras doctrinas, y que hay que afirmar el corazón por la gracia. Lo que afirma el corazón es la gracia, no con viandas. Aunque uno come mucho, aunque come otras cosas, la comida entra por la boca y sale por atrás, ¿no? Entonces, aunque uno come diversas cosas, pero entra por la boca, no entra al corazón, no, la comida no puede cambiar el corazón. ¿Cómo puede cambiar el corazón? Tiene que recibir la gracia para afirmar el corazón y así afirmar su fe y cambiar a esa persona. Por eso, está hablando de que tiene que recibir la gracia. Entonces el hombre, por la gracia, su corazón es afirmado, su fe es afirmado y puede llevar buena vida cristiana. Y así por fin lo que aconseja es que Jesús también para nosotros fue avergonzado, fue crucificado y murió y resucitó. Y como Él fue afligido en su muerte, nosotros también tenemos que sufrir. En versículo 13 dice, salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. Jesús es el núcleo de la vida y es un mundo en donde Jesús fue afligido, nosotros también. Así como Jesús fue avergonzado, nosotros también. No nos debemos de avergonzar de creer en Jesús, sino debemos de cargar su vituperio del Señor y tenemos que salir adelante para sufrir para el Señor, que suframos para el Señor. Por eso en versículo 14 dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Pues este mundo pasa pronto. La ciudad permanente es otro lugar. Nosotros somos como peregrinos que pasamos por un tiempo en este mundo. No hay que poner nuestra esperanza en este mundo. En este mundo vivimos sufriendo, pero allá arriba nos encontraremos al Señor. Eso está diciendo. Y luego habla de que hagamos el bien y que diligentemente prediquemos el Evangelio. Así nos aconseja y termina este libro. Entonces, muy sencillamente les hablé de este libro. Pasamos muy rápido, ¿no? Entonces, más o menos entendieron de qué se trata este libro, ¿verdad? Entonces, lo que dice en Hebreos es que los ángeles son secundarios, Moisés y todo lo demás es como medio para explicar acerca de Jesús. Entonces, Jesús es la imagen misma de las cosas. Hay que tener la correcta relación con Jesús y seguir el camino que Jesús tomó. Porque es un mundo donde Jesús sufrió, nosotros también. Tenemos que tomar nuestra cruz y tenemos que sufrir. Entonces, de eso está hablando. Que no vuelvan al judaísmo, sino que se aferren a Cristo hasta el final. El resumen es muy sencillo. Vamos a orar juntos. Dios Padre nuestro que nos ama, te damos gracias. Nos has dado la oportunidad de poder aprender de tu palabra y por eso te damos gracias. Ayúdanos a siempre comprender correctamente tu palabra y que podamos afirmar tu palabra en nuestras vidas.
Solo queremos confiar en Jesucristo, solamente exaltar al Señor y vivir nuestras vidas. Para que sepamos que tú eres nuestra esperanza. Ayúdanos a vivir para Cristo y a vivir junto a Cristo y compartir el destino con Cristo. Para esto ayúdanos. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén.